Colombia, un país social y democrático con 32 departamentos y Bogotá como distrito capital. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, al noroccidente de América del Sur. Es un país rico de muchas formas, con una amalgama de especificidades étnicas y regionales que conllevan prácticas sociales, cosmovisiones y culturas distintas que son reconocidas y protegidas por la Constitución de 1991, una de las más progresistas del mundo. La Constitución, garantista de los derechos humanos, reconoce entre otros el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la paz. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, afirma la Constitución en su artículo 22. Se trata de un país pluricultural y multilingüe, con población blanca y mestiza, 87 etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo rom, ROM o gitano. Se hablan 64 lenguas amerindias, además del bandé, lengua de raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el palenquero de las comunidades de San Basilio de Palenque y el romaní o romanés, lengua rom. El castellano es el idioma oficial de Colombia, pero la Constitución reconoce que las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios. Los departamentos con mayor porcentaje de indígenas son Guainía, Paupés, La Guajira, Amazonas, Bichada, Cauca y Nariño. Hay 710 resguardos titulados, ubicados en 27 departamentos que ocupan una extensión de 34 millones de hectáreas, el 29,8% del territorio nacional. Muchos de estos territorios coinciden con parques naturales. Colombia es un país ubicado en el trópico, que tiene costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico. Su territorio es de 1.141.748 km², a los cuales se suman la plataforma marina y submarina. La diversidad climática de sus paisajes es enorme gracias a la existencia de 5 regiones diversas. La región andina, conformada por 3 divisiones de la cordillera de los Andes, la región amazónica, considerada el pulmón del planeta, la región del Caribe, en la costa norte de Colombia, la región de la Orinoquía con enormes llanuras. Colombia es también rico en diversidad biológica. Esta biodiversidad ofrece una variedad de servicios ambientales, como los llamados servicios de abastecimiento, comida, agua, medicinas, maderas, entre otras. Servicios de regulación, regula entre otros el clima, enfermedades infecciosas, la calidad del agua. Y servicios culturales como la recreación, estética y el desarrollo espiritual. En la gran biodiversidad colombiana, un lugar muy importante lo ocupan los páramos, donde no solo viven muchas especies únicas en el mundo, sino que son la fuente del 70% del agua dulce en Colombia. Además, los páramos regulan el ciclo hidrológico, almacenan carbono atmosférico y son corredores biológicos para una gran cantidad de especies de flora y fauna. El país cuenta con un 44,25% de los páramos sudamericanos. Y no cabe duda que a pesar de los hechos violentos que lo aquejan, es un país resiliente, que desde sus poblaciones florecen procesos de perdón, de memoria histórica y colectiva que permiten construir paz. No obstante, se debería aprender de los guayú, quienes al traducir la Constitución en el artículo 11, el cual dice que nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada, ellos lo definen así: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona aunque piense y diga diferente. Estos paisajes han sido escenarios de violencia y resistencia durante más de 50 años. La guerra que se ha librado en estos campos es difícil de explicar. Durante más de medio siglo, los combates se han extendido por todos los territorios. Durante este tiempo, el conflicto colombiano ha alcanzado niveles de intensidad y de crueldad inimaginables. Los colombianos se convirtieron en presas del terror y del miedo, pero también de la indiferencia. Colombia ha sido el escenario de una de las guerras más atroces del planeta. En ella, la guerrilla, los paramilitares y miembros de la fuerza pública se han enfrentado en diversas ocasiones, dejando estragos y víctimas a su paso. La mayor parte de la guerra se ha vivido en el campo, por eso desde la perspectiva de la ciudad se ve la zona rural casi como ciencia ficción. En Colombia son casi 9 millones las víctimas del conflicto armado, de las cuales más de 7 millones han sufrido de desplazamiento forzado, que prácticamente equivale a la población total que tiene Bogotá, siendo el segundo país a nivel mundial con el mayor número de desplazamientos.
Las estadísticas reflejan que 11.610 personas han sufrido hasta 4 hechos de vulneración a los derechos humanos. En los últimos 54 años, 220.000 personas fallecieron a causa de la guerra. Es como si se hubiera exterminado una ciudad como Popayán. El departamento más violento donde aún retumban hechos fatídicos a causa de la guerra es Antioquia, con un índice de más de 1 millón de personas que los han padecido. El año más violento fue en 2002, donde se reportaron más de 800.000 víctimas del conflicto armado, y quien gobernó en ese momento fue Álvaro Uribe Vélez. Estos acontecimientos son solo cifras, ahora solo imagina la manera en que sucedían los hechos. Los grupos paramilitares llegaban a los pueblos más lejanos de Colombia a perpetuar sus masacres. Allí, mataban a todas las personas que colaboraban según ellos con la guerrilla. Los torturaban ahogándolos con una bolsa plástica y detergente, hasta que se obstruyeran las vías respiratorias. Violaban y empalaban a las mujeres para luego exhibirlas en las plazas públicas. En muchas de las masacres celebraban a manera de carnaval. Esto no les bastaba con todo el dolor que sentían aquellas personas que perdían a un familiar, solamente para celebrar y humillar la muerte de ellos. Los paramilitares utilizaban técnicas de tortura aterradoras para sacar la información a su enemigo. Normalmente lo ataban, lo llevaban al dispensario y partiendo del supuesto, sobre personas vivas se aprende mejor. Alias el médico le enseñaba a los enfermeros cómo suturar, canalizar venas y cómo sacar los órganos de una persona una vez muerta. Los cursos de enfermería no se limitaron a la instrucción médica. Al igual que en las escuelas de entrenamiento militar, el uso de víctimas, de personas vivas, fue un mecanismo de adiestramiento de técnicas de tortura y socialización de combatientes. La tortura se orientó a normalizar la muerte, a crear en el combatiente barreras ante el sufrimiento del otro, a generar indiferencia, a deshumanizar a la víctima para borrar cualquier tipo de identificación afectiva con ella. De esa manera, en los cursos dictados por Alias el médico, el suplicio corporal se utilizó para castigar a los supuestos guerrilleros, formar a enfermeros y continuar la pedagogía de la muerte. Estas cifras tal vez no los hicieron mover de su lugar, estremecer o incluso atemorizar. Pero déjame decirte que esto es solo un pequeño pedazo de toda la historia violenta de nuestro país, debido a que en estas cifras no están incluidas las víctimas afectadas por los conflictos antes de 1985, en donde fallecieron y aún se encuentran desaparecidos un sinfín de personas que vivieron la guerra bipartidista, donde pertenecer al Partido Liberal o Conservador implicaba defender sus convicciones políticas y democráticas hasta la muerte. Es tan triste la historia en nuestro país que quien nos defiende, las Fuerzas Armadas, vestían de guerrilleros a jóvenes de escasos recursos, los llevaban a zonas apartadas donde los fusilaban solo para subir los índices de bajas por la confrontación entre estos mismos y los paramilitares. Y debemos tener en cuenta de que solo una parte de los comandantes recibían bonificación, comisión y elogios. Se pensaban que eran 19 los casos a los que se les denomina falsos positivos. Hace poco salió un informe donde hay más de 2.000 víctimas. Es tan grande el rencor y el odio que hay entre los grupos armados y los militares, que a la hora de sembrar el terror afectan a la población civil, y sin más decir a la hora de torturar no hay escrúpulos. Tendríamos que preguntarnos, si a eso que se le llama seguridad democrática, en donde podías viajar sin peligro por toda Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez era cierto, ¿y qué pasará con el actual gobierno si no se cumplen los acuerdos de paz y teniendo en cuenta que a la fecha han muerto más de 400 líderes sociales?